ponemos de pie, sería la bandera. Bueno, buenas tardes. Vamos a homenajear, a aplaudirle nuestra bandera argentina, la bandera francesa y nuestra bandera rotaria con todo el cariño que podamos dedicarle. Bueno, muchas gracias por sentarse. Buenos días, señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Preside esta reunión del miércoles 10 de julio del 2019 nuestro amigo el doctor Elías Hurtado Hoyo. Lo acompañamos en la mesa cabecera el invitado de honor de la fecha, el doctor Ignacio Zuleta Puceiro, a quien le damos una cordial bienvenida. Nos hablará en el marco del ciclo de conferencias que hemos denominado Hacer por la Argentina. Luego de su exposición será entrevistado por la coordinadora del ciclo, señora Clara Mariño, quien también se encuentra en esta mesa. Celebramos hoy la Fiesta Nacional de Francia. Por ese motivo, nos acompaña en la mesa cabecera nuestro consocio, Su Excelencia Pierre-Henri Guignard, quien nos dirá unas palabras alusivas. A los postres, nuestro presidente Elías hará el tradicional brindis. Especialmente invitado por nuestro presidente, nos acompaña en esta mesa el rector de la Universidad Católica Argentina, doctor Miguel Ángel Schiavone. Muy bienvenido. También le damos una cordial bienvenida al nuevo socio que hizo Incorpora y que al mediodía se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria que preside Juan Llamazares. Me refiero al doctor Pablo Juan Pessier, quien como socio activo ocupará la clasificación Economía de la Salud, Educación. El padrino del nuevo socio es nuestro presidente, el doctor Elías Hurtado Hoyo. Compartimos también la mesa con nuestro expresidente, Ubaldo Aguirre, y los señores Alberto Bieule, Enrique Braun Estrubamú, los consocios Claudio Cesario, Norberto Frigerio, Miguel Galmes, Jorge La Rosa, Jorge Lemos, Alberto Massa, Norberto Perusotti, José Ciabacerrate, Miguel Bisakis, Guillermo Hang y su invitado, el señor Sergio Butino. El próximo miércoles 17, y continuando con el ciclo de conferencias Hacer por la Argentina, ocupará esta tribuna el doctor Sergio Berenstein. Luego del almuerzo de hoy se reunirá la Junta Directiva. Mencionaremos a continuación las visitas rotarias que nos acompañan. Invitado de nuestro socio, el señor Pablo Perrino, invitado por el doctor Juan Carlos Casañé. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Acércate, bueno. Bueno, vamos a incorporar un nuevo socio. Voy a compensar lo de la semana pasada, que vino mi amigo Roberto y tenía más años, trajimos un joven. Así que, Pablo Juan Pessier, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades del Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósito desinteresados en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Pablo. Un placer enorme. Para mí es un honor. No, para mí también. Brillante como vos.
Lo más difícil es esto. Poner esto. Bueno, no me entra. Para. Sin duda es un honor. Bueno, ahora voy a hablar como padrino, antes hablaba como presidente. Le voy a entregar su diploma como presidente y ya salgo de... Y por supuesto, su tableta también acá. Todo. Ahora voy a hablar como ya el padrino, como le decía. Lo conozco desde que es médico. Rápidamente se hizo socio de nuestra Asociación Médica Argentina. Y su maestro, acá muchos de acá se van a alegrar, era Miguel Falasco. Y tuve el honor de heredar los discípulos también de los míos, ¿no? Los de Miguel Falasco, una de las figuras más representativas de la medicina. Los grandes médicos argentinos se atendían con Miguel Falasco. Algún día, si me preguntan, le diré cuáles eran los pacientes de Falasco y uno se asombraría que ese hombre tan humilde, tan llano, hubiese atendido ese tipo de pacientes, su personaje. Y con respecto a Pablo, lo hemos acompañado a hacer congresos nacionales e internacionales, realmente una maravilla, es un enorme orgullo para mí y te agradezco mucho que hayas aceptado tú incorporarte acá a nuestro club. Pablo, esta es tu casa y tus amigos. Unas palabritas. Muy buen día a todos. Es un honor realmente estar parado aquí y tener de la mano a profesores, claramente como el doctor Elías Hurtado Hoyo y el doctor Schiavone, que son guías respecto de mi actividad, que es sin duda una actividad como reza la información de la economía de la salud, es un nuevo rumbo, un nuevo camino que se va desarrollando mucho y he tenido oportunidad de desarrollarlo de la mano de grandes y notables profesores. Particularmente del Rotary, agradezco esta bienvenida que ha sido maravillosa y ya para dejarlos tranquilos, he tenido la oportunidad. Una actividad que está vinculada a mi corazón es la actividad agropecuaria, pues yo soy nacido y criado en un pueblito muy chiquitito de la provincia de Buenos Aires. Y coincidentemente, las personas que me dieron la bienvenida cálidamente, 3 de ellos conocen mi pueblo. Esto es absolutamente inusual, pues mi pueblo no lo conoce nadie, porque tiene 300 habitantes, y me genera una vinculación ciertamente muy profunda, claramente de la mano del profesor Hurtado y de quienes me han dado la bienvenida y que tienen vínculo con mi pueblo. Agradecerle el padrinazgo, doctor, que para mí es un honor, y muchísimas gracias a todos. Bueno, lo invitamos a Ignacio Zuleta a dar su charla. Ignacio. ¿Todo bien? Lo pongo acá porque acá está en curva. Buenas tardes, les agradezco muchísimo la invitación. Yo ya creo que estuve con ustedes hace un año, un poco más, en un ciclo también que tenía el recorte que tiene el de este año, que está impregnado del debate preelectoral. Es muy difícil
La Argentina en los periodos electorales tiene una sobreoferta explicativa en los medios, en ¿No se oye? Hay una sobreoferta explicativa que hace muy difícil hacer un aporte de utilidad a quienes han venido hoy. Los que estamos en la tarea periodística, que es mi tarea es esa, yo no soy un analista político, no soy un consultor, aunque consiento que lo repitan porque me da un barniz, un prestigio que ayuda a mi intención de persuadir. Yo soy un periodista, es decir, mi visión es una visión provisoria, construyendo historias sobre los hechos públicos vinculados a la política, que es la lucha por obtener, conservar y perder o no el poder. Repito, es difícil hacer un aporte que ante tanta competencia de actores explicativos, periodistas, columnistas, medios, políticos en campaña, gobiernos que desarrollan discursos que buscan entrar en la conciencia colectiva. Y otra dificultad es la brevedad del tiempo, es decir, ¿qué puede hacer uno? Puede exponer ciertos hechos, hacer una contextualización de esos hechos y proponer una hipótesis. Yo, en función de la jerarquía de esta tribuna y de los que me escuchan, he preparado una minuta que transcurre por ese método, pero la voy a dar vuelta, es decir, voy a hacer primero formular una hipótesis explicativa y después, en la medida en que el diálogo lo vaya permitiendo, ir exponiendo los hechos sobre los cuales yo baso esa hipótesis. La hipótesis que yo presento y que he elaborado para esta reunión es que la Argentina avanza después de 25 años de la reforma constitucional de 1995-94, que rige desde 95, que es la que le da el formato institucional al proceso político, avanza hacia un formato que le da el poder a una confederación, a confederaciones de partidos provinciales que negocian con el gobierno nacional, que es ejercido por un partido o un dirigente o una formación del área metropolitana. Es decir, la mezcla es confederación de partidos provinciales y un presidente porteño. Esto se consagra con de la Rúa en el año 1999, que es cuando se ejerce por primera vez el formato institucional de la reforma, y se consolida después de una larga crisis, que es la que sigue a la caída del gobierno de la Alianza en el 2001, con el gobierno actual de Macri, que es un gobierno que por segunda vez en 20 años repite un fenómeno que yo suelo comentar como novedoso, pero en el cual no se repara mucho, que es que un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no es peronista, le gana al peronismo que gobierna la Argentina en la persona del gobernador de Buenos Aires, que viene de ser también vicepresidente de la Nación, que es el caso del triunfo de la Rúa frente a Dual del año 1999 y de Macri en el 2015 en la figura de Scioli. Este formato recoge un fenómeno que no es nuevo, que es la destrucción de los liderazgos partidarios. Los liderazgos partidarios en las dos familias que articulan la vida política argentina, que son el peronismo y el radicalismo, pedimen a comienzos del siglo XXI. La salida de Menem, que es el último jefe del peronismo, sincera esa realidad
esa balcanización del peronismo en caudillos provinciales y la declinación de Alfonsín en el radicalismo, agravada por la crisis del partido que gobernaba y que está identificado con la crisis de 2001, produce que el radicalismo también avance hacia ese formato de confederación de partidos provinciales. Si uno mira el formato de la actual elección y mira, por ejemplo, al peronismo, va a ver que el fenómeno más importante es el desentendimiento de los caudillos provinciales del peronismo de la pelea por el gobierno nacional. Es decir, ningún gobernador que son más de la mitad de los gobernadores de la Argentina, del peronismo, ni ha amagado con ser candidato a presidente de la Nación, salvo el caso de Urtubey de Salta, que todos reconocemos que es un actor secundario dentro del proceso que estamos viviendo por la dimensión de su juventud y la dimensión de su distrito. Pero el peronismo del interior, cuyo jefe es Juan Schiaretti, que es el gobernador es el peronista más poderoso de la Argentina, que gobierna sin sombra de oposición importante el segundo distrito en cantidad de votos de la Argentina, ni Schiaretti ha querido ser candidato a presidente de la Nación. La candidatura del peronismo ha quedado en manos de un sector minoritario del peronismo, identificado con el anterior gobierno, el caso de Cristina de Kirchner, que es senadora por la minoría del partido, representando al partido de la oposición en el Distrito de Buenos Aires, es decir, un sector minoritario cuantitativa y cualitativamente de la Argentina. Esto puede verse de dos maneras, de dos ángulos. O es un reconocimiento de debilidad del peronismo, es decir, ninguno se anima a meterse en una pelea importante por el poder porque se sienten con fuerzas disminuidas, porque arriesgan lo que tienen en función de un proyecto o de un objetivo que es difícil de alcanzar. El sentido autocrítico que gana el peronismo después de 2015 de haber estado comprometido con un proceso como el de las presidencias Kirchner, que es un proceso autoritario y que no tiene, discúlpeme, y que los obligaba a una autocrítica de lo actuado. El ejemplo emblemático es el senador Pichetto, que es un hombre que lo que protagoniza en estos años es un formidable proceso de autocrítica. O puede verlo, es decir, o uno lo ve como un gesto de debilidad, o puede verlo como el mejor negocio de ese peronismo de las provincias, que logra más ventajas discutiendo con la nación posiciones provinciales que hacen al poder territorial que compitiendo con el gobierno nacional por el poder. Es lo que hicieron los gobernadores del Frente Federal en 1999 cuando se desentienden del fenómeno Duhalde, desenganchan las fechas electorales en un momento en el cual los gobernadores podían poner la fecha hasta de la elección de los legisladores nacionales. No solo se elegía gobernador en las fechas locales, sino que el gobernador podía, mediante un acuerdo con la nación, poner el mismo día la fecha de las elecciones locales y las nacionales, de los cargos nacionales de cada distrito. Ese ejemplo que nace, si uno busca la anécdota, la va a encontrar en el fenómeno de Misiones del gobernador Rovira de aquel año, llega a un desentendimiento del peronismo de las provincias que lo hace perder a Duhalde. O sea, Duhalde, que hace una buena elección en aquel año contra De la Rúa, no es cierto que pierda porque Menem no quería. Menem quería que ganara el peronismo, obviamente. No ayudó mucho, es cierto. Puso al peronismo en crisis por su intento de tercera reelección también. Pero el dualdismo hizo una buena elección, tanto que ganó la provincia de Buenos Aires.
lo cual desmiente esa leyenda que dice para ganar la nación hay que ganar la provincia. En el año 99 ganó Rucauf la provincia y gobernó de la Rúa. Ese formato se repite hoy con el Festival de la Lista Corta, es decir, la cantidad de gobernadores, empezando por Schiaretti, que domina el segundo distrito en cantidad de votos de la Argentina, que dice, nosotros no desentendemos el destino nacional de Buenos Aires. Esto vuelve a repetir, insisto, el fenómeno de los años 90, que en realidad describe algo más profundo del proceso y que es materia de los historiadores, que es el recelo del interior hacia el área metropolitana. Es decir, el recelo del peronismo del interior respecto del peronismo de la provincia de Buenos Aires, al que consideran un distrito que gobierna Buenos Aires, que es un partido que gobierna Buenos Aires, la figura es Duhalde, que tiene el acopio de las rentas de la nación, tiene el porcentaje mayor de coparticipación y pide más, que avanza sobre el resto del peronismo nacional queriendo representarlo, y lo hace perder. Y un gobernador del interior, como ocurrió en los años 90 o 20 años después, puede decir, cada vez que nos toca ir con el peronismo de Buenos Aires, perdemos. ¿Para qué queremos estar en esa película? Ese para mí es el segundo, la visión que a mí me parece más interesante porque contribuye a formular alguna hipótesis. La idea de que este fenómeno de la Argentina vuelve a replicar, para algunos, la metáfora de unitarios y federales, para otros, una Argentina invertebrada que va siendo cada vez más un mix de partidos mayoritarios, que son confederaciones de partidos locales que negocian con la nación y se desentienden y le ceden al área metropolitana el gobierno de la nación. En el 99 gobernó de la Rúa con Álvarez, dos candidatos de la ciudad de Buenos Aires, con un gobernador como Rucauf, también de la ciudad de Buenos Aires, y se repite en el 2015, donde vuelve a gobernar Macri con Michetti, dos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, de un partido vecinal como es el PRO. El PRO es un partido vecinal de la ciudad de Buenos Aires, y como era Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires, también una figura de la ciudad de Buenos Aires. El interior, si uno habla en confianza con los dirigentes o gobernadores peronistas que acceden o que consienten esta conversación, porque es una hipótesis, admiten a la segunda copa que para ellos el mejor negocio es ese, negociar las posiciones locales en posición de ventaja ante un gobierno nacional que siempre es débil como lo fue de la Rúa. De la Rúa acumulaba reuniones con los legisladores de la oposición porque no tenía mayoría en las cámaras. Ni les voy a contar este gobierno, que es minoría en las dos cámaras, en el Senado ha tenido momentos de empate, pero ha tenido que negociar desde la minoría todas las transformaciones. Y eso ha sido una gran ventaja para las provincias. Por eso las provincias logran fondos que nunca habían logrado, por eso pueden mostrar números azules o números de superávit fiscal. Sabemos que acá hay economistas como el amigo Conesa que va a decir que esos superávit y esos déficits son medio marrones porque esconden y disfrazan cuentas, pero diríamos, cuando van a negociar deuda, pueden decir que hay un superávit o una intención de superávit. Pero eso le ha dado una ventaja y una salud a las provincias que no hubieran alcanzado en procesos anteriores. Por eso está reflejado en dos normas. Una, el Consenso Fiscal 2, el segundo Consenso Fiscal que se negocia a fines del año pasado, y el presupuesto de este año, que es el presupuesto más negociado de la historia porque contiene el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario, que es un programa de saneamiento de las cuentas públicas, cuyo costo político paga
por el desprestigio que tienen estas cosas en la Argentina, porque están identificados con fracaso, el gobierno nacional, pero del cual se benefician las confederaciones de partidos locales, que son el peronismo y el radicalismo, pero básicamente el peronismo. Es decir, la idea de esta Argentina invertebrada, que en un formato tradicional, porque cuando uno piensa esto, yo pensaba anoche mientras escribí esto, bueno, me voy a Ortega y agarro la España invertebrada de Ortega y Gasset, que es el que dio la metáfora para entender estos procesos. Y Ortega y Gasset, en la España invertebrada, que es un libro de los años 20, lo que describe es un fenómeno parecido para España, el caciquismo español, pero desde una realidad totalmente distinta, que es la Europa foral, la Europa de las nacionalidades, que hoy vemos que estalla en la disolución de las naciones y que se basa ese proceso en la fuerza de las nacionalidades europeas. Cada país de Europa contiene naciones étnicas, culturales, religiosas, en los cuales ha sido muy difícil la unificación en naciones, y vemos hoy cómo eso se va disolviendo y se va perdiendo por la fuerza de las nacionalidades europeas. El fenómeno argentino es distinto, casi diría contrario. El nacimiento de la Argentina es un nacimiento unitario en la estructura virreinal, que las constituciones de la época, de la era de la organización, intentan quebrar, moderar, equilibrar, adoptando los estatutos federales de la Constitución de Estados Unidos, pero cuya realización es muy difícil y casi diría imposible. La historia va contradiciendo el programa federal, con lo cual le da un criterio de unidad a nuestros países, a nuestro país por lo menos, que lo salva, por ejemplo, de lo que Ortega temía en aquellos años, que era una disgregación territorial, que es lo que uno ve en Europa hoy, una disgregación territorial. La Argentina no tiene ese peligro, porque tiene la fuerza del formato unitario. Sin embargo, la convivencia de los gobernadores está ligada a este retiro hacia las provincias y desde las provincias negociar un nuevo estatus de una nueva confederación, que yo creo que no fue diseñada así por los teóricos de la reforma constitucional, de una federación horizontal de caciques que va lentamente a defender posiciones locales y ceder el gobierno federal a el área metropolitana, en un mundo donde los grandes centros urbanos tienden a imponer sus pautas hacia la periferia. Ellos admiten que un riojano quiere ser presidente hoy y se tiene que venir a vivir a Buenos Aires. Un hombre de la provincia quiere tener una posición, pelear la presidencia, tiene que ser o porteño o hacerse el porteño o venirse para acá. Desde el interior es muy difícil que logre mucho, por lo menos si funciona en la estructura partidaria de la que estamos hablando. Dos partidos que son confederaciones de caciques locales, cada vez más fuertes, ponen de rodillas a los gobiernos nacionales. Si uno lee o estudia o sigue, como yo lo he hecho como periodista, la negociación de los dos consensos fiscales, que para mí son la clave, esto los economistas podrán desmentirlo o completarlo, son la clave de las relaciones entre la nación y las provincias de estos años. Esos dos consensos fiscales fueron discutidos entre las provincias lideradas por Schiaretti, que era el hombre que les decía a los demás gobernadores dónde tenían que firmar y dónde no, negociando con figuras laterales para la visibilidad pública del gobierno, como por ejemplo el gobernador Morales de Jujuy, que era un hombre que intermediaba entre la nación y las provincias en este punto, y va a ver cómo esa negociación ha sido extraordinariamente beneficiosa para las provincias
y en última instancia para la Argentina. Yo dejo acá para que Clara no me rete, pero yo creo que esta mirada es interesante seguirla o por lo menos discutirla, porque más en un momento de campaña contradice los estereotipos y los prejuicios con los cuales se está moviendo la campaña electoral, que está obviamente tramada o urdida para conseguir adhesiones a los partidos en pugna y no para explicar nada ni para profundizar en nada. Ignacio, muchas no sé, gracias. Sí. Clara me pide que le pase el turno de preguntas. No es que yo quiera seguir hablando, pero yo quería plantear esta mirada. Hacelo. No, yo quería plantear esa mirada que creo que hay que completarla para ir a más a la coyuntura, cómo cada actor ha tomado esta realidad y funciona, creo yo, en función de esta realidad. Las dificultades que tienen los jefes nacionales de los partidos, el caso de Macri en Cambiemos, o como se llame, y el peronismo hoy en manos de la minoría del Instituto Patria, lo que les cuesta ir a los distritos del interior. Estamos leyendo en los diarios de hoy lo que le cuesta a Alberto Fernández ir a verlo hoy a Schiaretti y las condiciones que le pone Schiaretti para recibirlo. Y cómo les cuesta la desaparición del amarillo en las listas de Cambiemos en el interior, porque le cuesta a Macri que los caciques del interior se identifiquen con su prestigio o su desprestigio como presidente. Es decir, es una pulseada muy interesante si uno la mira desde este ángulo. Es decir, los caciques locales no quieren tener mucho que ver con lo que pasa por acá. Porque ya además le sacaron todo, o todo lo que le podían sacar. Lo fundamental es mantener el poder en los distritos, porque sin eso no hay política. Entonces, el primer deber del político, y lo demuestra este proceso, es la gobernabilidad. Y después vemos para qué sirve esa gobernabilidad. Lo importante es tener el poder y después ver cuál es el programa. Pero bueno. Ignacio, ha señalado que el poder político, de alguna manera, hoy pasa por los caciques, por los gobernadores. ¿Dirías lo mismo en la provincia de Buenos Aires con los intendentes? Te pregunto esto porque esto es clave en la elección María Eugenia Vidal Kicillof. Bueno, sí, los intendentes son gobernadores de distritos que muchas veces son más grandes que las provincias, ¿no? Cuando digo poder de los gobernadores, digo gobernadores e intendentes, es decir, la gente que está en el primer escalón del contacto con la ciudadanía, y es en cuya relación se resuelve el poder. Y eso es lo que hace que haya hoy lista corta en el peronismo y en algunas listas, en algunas provincias respecto también en Cambiemos, y que haya también lista corta en la provincia de Buenos Aires donde puede haberla. Yo he citado estos días en una nota mía de hace un par de días el caso del candidato Pulti en Mar del Plata, que es un hombre del peronismo, fue candidato del peronismo hasta el 2017 y hoy va y ofrece su lista corta a intendente al oficialismo de Cambiemos. Es decir, no quieren ser arrastrados por las candidaturas de las categorías más altas. Esto ocurre efectivamente con gobernadores y con intendentes. No esta semana, sino la semana anterior, en tu columna del diario Clarín, hablabas que había cola en el despacho de Pichetto. Hay cola para verlo. de Decime, ¿quién hace la cola y para qué? No puedo revelar esas cosas, no, eso es como en el hotel alojamiento. Lo que uno ve no lo puede revelar. Es secreto de confesión, hay tanto médico, hay secreto del secreto médico. Pero a mí me sorprendió porque yo fui a visitar, yo recorro todos los despachos de todos los funcionarios y cuando uno va a verlo a Pichetto al nuevo despacho que tiene. Pichetto tenía un despacho en el segundo piso como jefe del bloque más grande del Senado, que era una especie de country. Tenía habitaciones, comedor, baños, salas de reunión, creo que hasta dormitorios, no llegué nunca ahí. Pero además Pichetto es un hombre que es cierto que es un hombre de poder y vive ahí. Hace 17 años que vivía ahí. O sea, está como pegado a las paredes.
pero cuando él toma la decisión de jugar lo que va a jugar, abandona el despacho del presidente del bloque y lo deja a quien lo sucede, y le dan un despacho en el tercer piso, que es un zaguán, y uno va al tercer piso y ve todo el pasillo lleno de gente esperando. Antes no, antes la metían en habitaciones para que no los vieran. Y realmente, bueno, creo que ahora ya han tomado unas oficinas acá en la Recoleta para que la tarea política de este senador se haga ahí. Y van a recibir ahí, bueno, habrá que ir a ver ahí los que van. Pero sí, yo he visto de todo. Ni un nombre es me puede espeluznante. decir. Es espeluznante. No, en general los que yo he visto suelen ser peronistas de anteayer o de ayer, que han quedado fuera de las opciones. Es decir, el Instituto Patria, la decisión de Cristina de ir de vice, se basa en un hecho real, que es la persona que mejor mide en las elecciones frente a otros candidatos que no hay, porque mide más que Urtubey, lo cual me anoto yo ahí. No es difícil eso. Pero ella sabe que representa un segmento limitado. Ella lo dijo Alberto Fernández, dice, ella sabe que recorta, ella sabe que divide. Entonces puede aparecer un poquito, aparece un poco más, resta. Eso se expresa en voluntades de dirigentes de todo el país que han quedado fuera de ese formato, especialmente del interior, que no están identificados con ninguno de los juegos de la provincia de Buenos Aires, donde podrían llegar a un acuerdo con el Instituto Patria, y que vienen, y gente joven, gente que ha tenido cargos, yo he visto ahí exministros, exgobernadores, gente muy importante del peronismo que están intentando encontrar un lugar en este nuevo formato. Tenemos poco tiempo para las preguntas, pero quería hacerte una. Estamos a un mes de las PASO. Sí. ¿Qué expectativas hay con respecto a eso? A esto que se ha transformado casi en una primera vuelta. Yo creo que va a funcionar así. Yo no le veo otro misterio. Yo no sé quién va a ganar. Además, quién gana no se sabe porque depende de sumar votos. ¿Qué formación sumó más votos? O sea, el resultado no va a salir de la candidatura de cada uno, sino va a ir a sumar la opción que respalda a Macri, el presidente, cuánto sacó en el país, y la opción de Alberto Fernández. O sea, va a ser un resultado sujeto a la interpretación, más bien de índole cualitativa. Va a drenar mucho el panorama, hay que ver si llegan a registrar el piso los candidatos de las 9 fórmulas que hay. En esto todos sabemos que acá hay 2 jugadores, el resto es todo pilipipí. Creo que el proceso del peronismo echó en brazos del Instituto Patria al peronismo que se había construido en la alternativa federal, que fue en un momento un proceso muy interesante porque juntaba a Schiaretti, a Massa, a Pichetto, Urtubey, y llegó a tenerlo ahí adentro a Labaña. Ese formato no funcionó porque no tenía la fuerza que podría haberle dado una candidatura de Schiaretti. Para mí la novela del año que viene, o el libro que hay que escribir, es por qué Schiaretti no ha querido ser candidato a presidente siendo el peronista más importante de la Argentina. O es una debilidad personal o es una debilidad del peronismo. Yo tiendo a pensar lo segundo. Lo de la salud no se lo creo ante tantos médicos, porque además el día que ganó la reelección bailaba como si tuviera 15 años. Y después se fue a Taormina, a la playa. O sea que yo no veo que le falte la salud para ser candidato. Creo que es un proceso más profundo, tiene que ver con el peronismo y tiene que ver con la Argentina, porque tampoco le sobra músculo a lo que es hoy el oficialismo. Creo que para mí lo de las PASO es un trámite
decorativo que va a sincerar las dos fórmulas. Todos creo que coincidimos que los plazos son inútiles, no han servido ni para lo que se dijo que se hicieron, ni para el interés real que tuvieron. Las PASO dice que fue una selección, un método para elegir candidatos. No es así, es un método de validación de candidatos y pueden ir en lista única. ¿Se hizo para qué? Para castigar al traidor, para que el que se anotaba en una interna y perdía no fuera por afuera. Y si uno mira el fenómeno Pichetto, también es una gran carcajada a esa intención, que es la intención real de las PASO. Eso lo hizo el gobierno por moción de Néstor Kirchner después del resultado de 2009, porque vio que había habido una traición de los sectores minoritarios del peronismo en la provincia de Buenos Aires que lo habían hecho perder a él. Entonces, hagamos una foto de los ganadores, castiguemos a los traidores. Eso tampoco funciona. Y después, de hecho, el gobierno y la oposición están de acuerdo en derogarla. No sé por qué no lo han hecho. Es cara, inútil, expresa lo peor del sistema electoral argentino, que es el voto obligatorio. O sea, es todo producto del voto obligatorio, que es un disparate. No hay democracia en el mundo que ande con voto obligatorio, pero está en la Constitución. Tenemos que resignarnos a que va a seguir existiendo hasta que se cambie la Constitución. Ignacio Soleta, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, le hemos pedido al señor embajador, que ha tenido la delicadeza de acompañarnos, que nos diga unas palabras y después haremos un brindis por todos los concurrentes. Señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. Saludos al presidente entrante, al presidente saliente en este año del centenario de nuestro club. Es un honor para mí estar presente delante de ustedes en el motivo de la Fiesta Nacional de Francia. Debería decir, en nuestras fiestas nacionales acabamos de celebrar la independencia de la Argentina. Estaremos el 14 de julio celebrando la Revolución Francesa y en realidad en los dos casos estamos celebrando los mismos valores y es lo que hace la cercanía, la proximidad entre nuestros dos países. Hoy entre nuestros dos gobiernos, nuestra relación ha adquirido una nueva dimensión. La visita que el presidente Macri iba a realizar a Francia en abril pasado, que se tuvo que postergar, tenía por motivo de pasar una nueva dimensión entre nuestros dos países. Pero si bien los dos presidentes no lo pudieron ratificar, por lo menos están de acuerdo y la firma a final de la semana pasada del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur es una clara ilustración de lo que pueden hacer nuestros dos países para nuestros bloques respectivos en momentos como este. Cuando digo un momento como este, estoy refiriéndome a los movimientos en el mundo de países que prefieren replegarse sobre sí mismos, que prefieren el unilateralismo al multilateralismo, o sea, a buscar soluciones conjuntamente. Nuestros países todavía comparten esa voluntad de un mundo abierto, de un mundo que resuelve sus diferencias por la vía pacífica. Por eso Francia y la Argentina están más cercanas que nunca. Me alegra mucho ser testigo de ese entendimiento entre nuestros países en el momento en que dejo mi cargo después de 3 años en Buenos Aires. Es un motivo de satisfacción. Me voy con el sentimiento de haber participado un poco a ese ambiente general entre nuestros dos países. He encontrado aquí, en ese club, las pocas veces, lamentablemente, que puede venir, la amistad, el entendimiento,
la fraternidad, que son partes de nuestros valores compartidos de libertad, igualdad y fraternidad. Merci a todos ustedes y hasta pronto. Por estar en ese año del centenario, tengo el placer de entregarle al presidente esa placa que marca la amistad entre nuestros dos países y el papel destacado que los rotarios amigos de la paz desde siempre están desempeñando. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar el placer al señor embajador que nos haga el brindis, así lo despedimos con todo cariño y esta tierra es su casa. Así que es un placer volverlo a recibir. Salud y a la amistad franco-argentina. ¡Viva Argentina! ¡Viva Francia!